parte, sobre todo en la relación que existe entre el síndrome metabólico, donde encontramos factores importantes presentes en el paciente con síndrome metabólico, obesidad, hiperinsulinemia, hipertensión, que hacen un conjunto de alteraciones clínicas que constituyen lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí, ya lo había dicho ayer, no es una enfermedad en sí, sino es el conjunto de alteraciones que se producen en una misma persona que encajan dentro de este concepto de síndrome metabólico y que puede estar asociada a hipertensión, dislipemia, hipertensión, diabetes, cáncer, ovario poliquístico, hígado graso, demencia precoz, y que todos están relacionados o encadenados por un elemento que es la hiperinsulinemia. Como ven, la insulina por diferentes vías va a provocar estas alteraciones que, como ven, contribuyen a dos elementos importantes. Uno, que es un estado de vasoconstricción, una tendencia a la vasoconstricción, y dos, un estado en el cual hay una disminución de la natriuresis, es decir, una disminución de la eliminación de sodio, y más bien hay un efecto contrario que estimula o promueve la retención de sodio y por lo tanto la retención de agua, es decir, el equilibrio hidrosalino positivo, lo que da lugar a un aumento del volumen intravascular que se asocia al aumento de la presión arterial. Entonces, de esta manera influye en la volemia, en la cantidad de volumen intravascular, en la resistencia periférica total, en el inotropismo y en el balance de agentes neurohumorales como son adrenalina y noradrenalina. Aumenta la reabsorción de sodio, deprime la actividad de las bombas de sodio e hidrógeno provocando alcalosis intracelular, y esto promueve factores de crecimiento, aumento del colágeno, de la síntesis de colágeno, de LDL y colesterol, lo cual lleva a un estado de remodelación endotelial, remodelación miocárdica, lo que se llama remodelación, un estado de remodelación del endotelio y remodelación del miocardio, y favoreciendo de esta manera la acumulación de LDL colesterol, lo cual promueve la formación de placa lipídica. Si ustedes ven esto, son factores estrictamente relacionados a el desarrollo de enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis e hipertensión, y con eso hipertrofia miocárdica con hipertrofia endotelial o disfunción endotelial. Además, disminuye la actividad de la ATPasa, de sodio y potasio, y por lo tanto hay una mayor concentración o acúmulo de calcio intracelular, lo que hace que los miocitos sean más sensibles o más fácilmente se despolaricen con más fuerza y antes del tiempo y sean más sensibles a las catecolaminas y a la angiotensina 2. Les decía que no solamente es que hay hiperinsulinemia, es decir, aumento en la cantidad de insulina como factor de riesgo que hace parte de este conjunto de trastornos que se llaman síndrome metabólico, sino que también hay resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina significa que los receptores de insulina que tenemos periféricos, principalmente en los músculos, se hacen resistentes al efecto de la insulina. Como no son sensibles a la insulina no actúa y aumentan sus niveles de sangre, determinando dos cosas: resistencia a la insulina, al efecto de la insulina, y aumento de sus niveles de sangre, que es hiperinsulinemia
con los efectos que acabamos de ver a nivel sistémico. Entonces, la resistencia a la insulina produce niveles elevados de insulina, hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia afecta el endotelio, como acabamos de ver, produce remodelación endotelial, produce o favorece el depósito de partículas de LDL y formación de la placa lipídica, en tanto que disminuye la secreción o la producción local de óxido nítrico, que habíamos visto en los anteriores slides, que al mismo tiempo que se secreta angiotensina 2, también se activa el sistema de radicilinas, que es un sistema que va a liberar dos sustancias, el óxido nítrico y la prostaciclina, que son vasodilatadoras. Entonces existe en condiciones fisiológicas a nivel endotelial un equilibrio entre sustancias que promueven la vasoconstricción y sustancias que promueven la vasodilatación, estableciendo un equilibrio fisiológico. Pero en este caso se pierde ese equilibrio y por lo tanto hay una mayor tendencia a la vasoconstricción y por lo tanto hay una mayor tendencia a la hipertensión. Eso por un lado, y por otro lado, a nivel del sistema nervioso simpático hay aumento del tono simpático que determina una disminución de la eliminación de sodio por la orina, retención de sodio, aumento del volumen intravascular, lo que da lugar también y contribuye a un aumento de la presión sanguínea. La relación entre insulina y sodio está ahora bien estudiada, se puede cuantificar cuánta insulina tengo yo. Es un examen que se pide en sangre, en ayunas, y se puede cuantificar niveles por encima de 10. Ya nos están mostrando que hay resistencia a la insulina y no es una enfermedad, es un estado que se puede revertir y que se puede modificar. ¿Para qué? Para disminuir los factores de riesgo cardiovascular que puede estar independiente, puede estar asociado a los otros elementos que componen el síndrome metabólico. Entonces se ha demostrado que el contenido total de sodio está aumentado en los pacientes con obesidad y también en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esto claramente nos está mostrando que la insulina juega un rol fundamental en el desarrollo, en la fisiopatología de la hipertensión arterial del obeso y de pacientes diabéticos tipo 2. La hipertensión entonces en el paciente diabético y obeso es sodio sensible, es decir, que el paciente es hipertenso por estos trastornos secundarios a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. Ejerce entonces la insulina un efecto antinatriurético, es decir, que disminuye la secreción o la eliminación de sodio a nivel renal y por lo tanto hay una mayor retención de líquido y son efectos que uno puede corroborar cuando encuentra hiperinsulinemia en cualquier paciente y que es un elemento importante porque es un factor de riesgo que se puede modificar. En los pacientes obesos que tienen obesidad desde la adolescencia o desde la juventud, ya se puede comprobar uno resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Y esa obesidad que se presenta en adolescentes y en pacientes jóvenes es altamente dependiente de la ingesta de sodio y es un factor pronóstico para el desarrollo de hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular.
La obesidad no solamente está relacionada a la hipertensión arterial a través de la insulina, sino que existen otros factores hormonales que están relacionados a la presencia de hipertensión arterial, el desarrollo de hipertensión arterial en el obeso. Uno de ellos es la relación entre esta hormona que se llama leptina y su acción sobre el sistema nervioso simpático. ¿Dónde se produce leptina? En los adipocitos. ¿Qué significa esto? Que a mayor cantidad de tejido graso, mayor cantidad en la producción de leptina. ¿Y qué hace esta hormona? La función es evitar la acumulación calórica produciendo sensación de saciedad. Si evita la acumulación calórica produciendo sensación de saciedad, actúa a través de los mediadores hormonales simpáticos que generan calor, adrenalina y noradrenalina. Entonces la leptina es un promotor en la producción de estas hormonas, adrenalina y noradrenalina, que favorecen una vasoconstricción. Otro tipo de sustancias, además de la leptina, se encuentran elevadas en los pacientes que tienen obesidad. Entre ellos, la hormona estimulante de los melanocitos, el péptido relacionado con los AGO-10 y el neuropéptido Y, que también se asocia a un aumento de actividad simpática, un aumento de la termogénesis y incremento de los niveles de presión arterial. Cuando hablamos entonces de la relación que existe entre obesidad e hipertensión arterial, en primer lugar vamos a encontrar todo lo relacionado a los efectos de la insulina, a la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina. Pero también existen otras hormonas que están en desequilibrio en el paciente con obesidad, como son la leptina, la hormona estimulante de los melanocitos, el péptido relacionado a los AGO-10 y el neuropéptido Y, que son sustancias que promueven o dan lugar a un incremento de la actividad simpática y por lo tanto una tendencia a la vasoconstricción y por lo tanto un aumento de la presión arterial. En este esquema entonces vemos que hay toda una relación secuencial fisiopatológica que determina que el paciente con obesidad termine siendo hipertenso. La obesidad, que se relaciona principalmente al desarrollo de hipertensión, como todos los otros factores de riesgo cardiovascular, es la obesidad central, o lo que se llama la obesidad androide. Siempre que haya obesidad androide, ustedes puedan ver una distribución del tejido graso, principalmente a nivel del tronco, hay resistencia a la insulina. Entonces, en esta situación, tiene relación entonces la obesidad con el aumento de andrógenos que van a dar lugar a esta redistribución de la grasa abdominal a nivel del abdomen, y esto se asocia con, aunque el aumento de la grasa abdominal se relaciona a este tipo de obesidad con obesidad androgénica u obesidad androide. En este tipo de obesidad encontramos resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina da lugar a una disminución de la utilización de glucosa, inhibición de la adenilciclasa y, por supuesto, aumento del tono simpático, como hemos visto los mecanismos por los cuales aumenta el tono simpático. Pero además, en este momento en el cual hay resistencia
resistencia a la insulina y disminución de la utilización de glucosa. Estamos a un paso de decir que el paciente se torne diabético. Primero, entonces, hay resistencia a la insulina, luego disminución de la utilización de la glucosa, acumulación de glucosa en sangre, diabetes mellitus tipo 2. Esta resistencia periférica a la insulina determina un aumento de la glucosa en sangre por disminución de la capacidad de utilizar la glucosa. Este efecto de aumento de los niveles de glucosa en sangre da lugar a que el páncreas trabaje más. Hay un aumento en la secreción pancreática de insulina. Este aumento en la secreción pancreática de insulina disminuye el aclaramiento hepático de insulina, lo cual se suma a la disminución o la resistencia a la insulina con un aumento en la insulina, en la concentración de insulina en sangre por disminución del aclaramiento hepático, y da como resultado la hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia da lugar a retención de sodio, aumento de volumen, aumento del tono simpático y remodelación vascular, que en conjunto determinan el desarrollo de hipertensión. Al mismo tiempo, el aumento de grasa abdominal se asocia a lipólisis, y esta lipólisis hace que haya una mayor liberación de ácidos grasos libres. Entre estos ácidos grasos libres, principalmente el aumento de los triglicéridos. Y el aumento de los ácidos grasos libres promueve un aumento en la secreción pancreática de insulina, que, como ven, está influenciado por este lado y por este lado. ¿Para qué? Para que en determinado momento el páncreas fracase en la producción de insulina, y se suma a este efecto para que el paciente en el corto o mediano plazo desarrolle ya una diabetes mellitus. Este esquema es muy interesante. Prácticamente, fisiopatológicamente nos está mostrando cómo es que se desarrolla la hipertensión a partir de un tipo de obesidad que va a dar lugar a hiperinsulinemia, y como da lugar a hiperinsulinemia, se producen estos tres elementos que van a dar lugar al desarrollo de hipertensión. Si nosotros analizamos bien el cuadro, además del desarrollo de hipertensión, este paciente con obesidad androide se caracteriza por hipertrigliceridemia y progresivamente una mayor cuantificación de glucosa en ayunas. Primero estará en 100, después 105, después 120, y finalmente el paciente será diabético. Hay entonces tres características aquí que nos pueden identificar que hay claramente una resistencia a la insulina en un determinado paciente. 1, la obesidad. 2, una insulina mayor a 10. Y 3, la hipertrigliceridemia. Si además le hacemos una ecografía y el paciente tiene hígado graso, ese paciente es un paciente que tiene alto riesgo, o tiene de hecho una resistencia a la insulina, tiene hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia está encadenando otros factores de riesgo, entre ellos hipertensión y, a mediano plazo, diabetes mellitus. Hemos hablado mucho del efecto del sodio y de la insulina sobre este tejido que es el endotelio. Este tejido, en realidad, es el blanco del efecto deleterio de la acumulación de sodio, de la hiperinsulinemia y del efecto vasoconstrictor y antinatriurético que tiene la insulina, que va a promover un cambio en el endotelio, en la capa íntima, dando lugar a
a un engrosamiento de la pared arterial. Este endotelio, como saben ustedes, es la capa interna de los vasos sanguíneos y tiene un rol fundamental en el control de la presión arterial. El endotelio es el órgano más extenso que tenemos en nuestro organismo y en este tejido se producen sustancias vasodilatadoras importantes como el óxido nítrico y la prostaciclina, como ya habíamos visto. Y también sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. ¿Para qué? Porque debe haber un efecto que dé lugar a un equilibrio en la función endotelial. Además de que hay sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, también el endotelio y su indemnidad contribuye a una adecuada función plaquetaria. Una alteración en la pared endotelial determina una alteración en la función plaquetaria. El flujo laminar de la sangre es un elemento que evita la aglomeración plaquetaria, que en el momento en que se altera ese flujo laminar, o por obstrucción, o por alteración del endotelio, se produce un remolino en la sangre que va a dar lugar a aglomeración plaquetaria, porque su función es, la tendencia que tienen es a aglomerarse. ¿Para qué? Para formar un coágulo. La angiotensina 2 reacciona en el endotelio a través de la nicotinamida adenina-nucleótido y el oxígeno incrementando la producción de radicales libres, y esto tiene actividad citotóxica alterando las moléculas proteicas, lipídicas y el ADN del endotelio. Esta sobreproducción de estas que se llaman especies reactivas de oxígeno se une al óxido nítrico anulando su actividad vasodilatadora. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2 a nivel endotelial? Anula el efecto del óxido nítrico. La angiotensina 2 es la sustancia vasoconstrictora más poderosa que tenemos en nuestro organismo. ¿Cómo actúa? Anulando la actividad del óxido nítrico a través de qué? De la producción de especies reactivas de oxígeno, a través de qué? De la reacción con el NADH a nivel endotelial y provocando una mala función del óxido nítrico, dando lugar a una mayor acción vasoconstrictora. El endotelio, este tejido en la parte interna de los vasos sanguíneos, es afectado por sustancias externas, como por ejemplo la misma hipertensión arterial llega a afectar el endotelio. El tabaquismo también afecta el endotelio. La dislipemia afecta el endotelio. Alteraciones metabólicas hidrocarbonadas como la intolerancia a la glucosa, que entre paréntesis se asocia a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, se relaciona a la diabetes y a otros trastornos como la hiperhomocisteínemia, que son factores de riesgo para provocar ¿qué? Para provocar lesión endotelial, daño endotelial, inflamación endotelial con un aumento en la producción de niveles plasmáticos de este mediador inflamatorio que se llama proteína C reactiva. Cuando a uno le dicen que está hipertenso y le hacen un doble carotidio o le hacen una arteriografía y le dicen, mira, aquí están las placas de colesterol, ¿qué significa? Que hay una enfermedad endotelial, que ha pasado mucho tiempo de que ese endotelio
ha entrado en contacto con niveles elevados de colesterol, principalmente LDL y triglicéridos. Además, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, tendencia a la vasoconstricción y tendencia a una mayor retención de sodio. Y asociado a ello, una anulación del efecto vasodilatador del óxido nítrico por un daño endotelial que anula el óxido nítrico y da lugar a un desequilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación, dando lugar a un predominio de un estado vasoconstrictor. Es decir, cuando nosotros hablamos de enfermedad cardiovascular o hablamos de arteriosclerosis, estamos hablando de un trastorno inflamatorio del endotelio. Dentro de las funciones del endotelio, claramente es una superficie no homogénica, ya les decía. Un endotelio sano no tiene por qué formar espontáneamente o activar espontáneamente la agregación plaquetaria. Produce sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que modulan el tono vascular. Eso es importante. Los vasos sanguíneos arteriales constantemente están en vasoconstricción y en vasodilatación. Ese es un efecto fisiológico natural frente a todas las circunstancias a las cuales constantemente nos estamos nosotros sometiendo. Produce factores capaces de modular la expresión de protooncogenes que modulan el crecimiento de la matriz fibrosa y el tejido muscular. Es decir, que existen factores que regulan el grosor de la pared endotelial. También modula la movilidad de sustancias entre compartimientos intravascular y extravascular, incluyendo en su depósito, movilización y metabolismo de sustancias que van a depositarse en el endotelio. Y también produce sustancias que incluyen la función plaquetaria y que son procoagulantes. Entonces, fíjense, el endotelio en condiciones normales tiene todas estas funciones. Controla la presión arterial, tiene propiedades antiproliferativas, tiene propiedades antiagregantes plaquetarios, tiene propiedades que son antiangiogénicas, es decir, que no haya engrosamiento o aumento del grosor de la pared arterial, tiene propiedades antitrombóticas, tiene propiedades que actúan en una hemostasia eficaz, también tiene propiedades para revertir la formación de coágulos mediante la fibrinólisis y también interviene en el metabolismo local endotelial de las lipoproteínas. Ese es un endotelio normal. Un endotelio enfermo entra dentro de la denominación de disfunción endotelial. Disfunción endotelial significa que ese endotelio ha perdido la capacidad de regular todas esas funciones que están ahí citadas fisiológicamente, ¿no? Eso se llama disfunción endotelial. El endotelio pierde todas esas propiedades, es decir, ya no hay un control adecuado de la presión arterial, ya no hay una capacidad de modular la proliferación y por lo tanto hay engrosamiento, propiedades antiagregantes, favorece se pierde entonces la capacidad de regulación de la función plaquetaria y se pierden todas estas funciones entrando dentro de este concepto de disfunción endotelial. Este endotelio sano es un endotelio que no vamos a observar en un paciente hipertenso, dislipédico, diabético, con hiperinsulinemia, diabético. En esos pacientes vamos a encontrar un paciente que tiene disfunción endotelial.
Y es por eso que podemos decir que hay infarto agudo de miocardio, enfermedad isquémica, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, etc. ¿Por qué? Porque hay una disfunción endotelial. ¿Cómo se relaciona esta disfunción endotelial con la hipertensión arterial? Cuando hablamos de un endotelio enfermo o un endotelio con disfunción endotelial, se pierden esas atribuciones fisiológicas y entonces esta disfunción endotelial contribuye a una mala regulación del tono vascular, dando lugar a un aumento en la resistencia periférica vascular periférica, o sea, tendencia a la hipertensión. Contribuye a las complicaciones vasculares, arterias de conducción medianas y grandes, con arteriosclerosis y envejecimiento precoz. En la mayor parte de modelos de hipertensión arterial, existe una disminución de la capacidad de relajamiento del vaso sanguíneo. Claro, estamos viendo que no hay una respuesta al óxido nítrico porque la acción del óxido nítrico y la prostaciclina está disminuida o anulada. Entonces, ya sea que sea una hipertensión genética, es decir, familiar, familia de hipertensos o hipertensión sodio sensible, hay aumento en la producción de óxido nítrico, pero está inactivado por radicales libres de oxígeno. Aumento en la producción de prostaciclina y tromboxano, disminución en la producción de endotelina. Hipertensión sal sensible, hay disminución en la producción de óxido nítrico, aumento en la producción de endotelina. Este desequilibrio hace que se pierda la capacidad vasodilatadora y se promueva más bien una actividad vasoconstrictora. Aparte de lo que les acabo de comentar, existe una relación directa entre el endotelio, las plaquetas y los miocitos de la pared arterial. Estos tres elementos que están continente y contenido dentro, o conformando más bien los vasos sanguíneos, están sujetos a la acción de la angiotensina 2, el sistema simpático y la endotelina 1 como vasoconstrictores. No solamente vasoconstrictores, sino sustancias que favorecen el inotropismo aumentado del miocardio. O sea, no solamente vasoconstricción, sino también aumento en la fuerza de contracción. Eso está aumentado. Hay un aumento de la acción y sensibilidad a estas sustancias. En cambio, el óxido nítrico, la prostaciclina y este péptido natriurético están disminuidos, lo cual hace que haya una prevalencia de estos trastornos que llevan a una mayor fuerza de contracción, mayor volumen sistólico, aumento de la presión arterial por aumento en la resistencia periférica total y al mismo tiempo aumento de volumen por una mayor retención de agua. Los factores de crecimiento endoteliales derivados de plaquetas, de fibroblastos y factores transformantes beta 1 están aumentados. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia porque si vemos este cuadro, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una preservación de las propiedades antiproliferativas del endotelio. En cambio, cuando hay en el desarrollo de la hipertensión, hay una mayor función de estos elementos, lo que da lugar a hipertrofia vascular, hipertrofia cardíaca, esclerosis e hiperplasia glomerular. En tanto que
disminuye el óxido nítrico, disminuye el parasulfato, disminuye el factor transformante de crecimiento beta, dando lugar a un efecto predominantemente hipertrófico del miocardio y de la pared arterial. Esto contribuye al desarrollo de la hipertensión, anatómico de la función de la presión arterial. Este otro factor relacionado al desarrollo de hipertensión arterial es importante también tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay familias de hipertensos. Hay cierta predisposición genética a que si mi padre tiene hipertensión, yo también desarrolle más tempranamente hipertensión arterial. Hemos visto en una de las primeras gráficas que la hipertensión arterial está estrictamente relacionada a la edad. Hay una relación directamente proporcional. A mayor edad, mayor hipertensión arterial. En las familias de hipertensos, la hipertensión arterial se va a presentar más tempranamente que en personas que no tienen familiares o familias de hipertensos. Entonces, existe esta relación entre la genética y la hipertensión, independientemente de la edad. Evidentemente, partimos siempre de que a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión. Pero ha sido documentada entonces la mayor incidencia de hipertensión arterial en hijos de padres hipertensos. En estos pacientes, hijos de padres hipertensos, donde la hipertensión arterial es más frecuente, los cambios en la función renal, la respuesta simpática, el manejo del sodio, la función de las bombas de sodio y potasio, de sodio y hidrógeno, se han estudiado y han visto que están alteradas. Como en anteriores slides hemos visto que el acúmulo de sodio, la alteración de las bombas de sodio y potasio da lugar a una mayor acumulación de calcio intracelular y una mayor respuesta a angiotensina y a adrenalina para que haya una contracción más violenta. No solamente es que se asocia a estos trastornos, sino que también existe una relación entre padres hipertensos, hijos hipertensos, a partir de los hábitos y costumbres. Si en la familia de hipertensos tienen un estilo de alimentación que favorece un mayor consumo de sodio, es un factor que se suma para que, además de la influencia genética, los factores nutricionales den lugar a una hipertensión en los hijos y probablemente a edades más tempranas. El 70% de las personas serán hipertensas en algún momento de la vida y el 90% si es que llegan a mayor edad. Sin embargo, se puede evitar o retrasar este dato que se relaciona con la edad, modificando el estilo de vida. Esto significa que si yo tengo predisposición familiar genética a la hipertensión arterial y no modifico mis hábitos, o los hábitos nutricionales o de vida, el estilo de vida que tienen esos pacientes, seguramente yo voy a ser hipertenso. Pero si modifico esos hábitos, no fumar, no ser sedentario, bajo consumo de sal, seguramente retardaré o evitaré
llegar a ser hipertensos. En los pacientes jóvenes, hijos de padres hipertensos, lo que se observa es más una prevalencia de hipertensión diastólica, es decir, el paciente puede tener una sistólica de 120, pero tiene una diastólica de 90, o tiene una diastólica de 93 o 95, ya es hipertenso, pero es hipertenso diastólico. En las mujeres, normalmente estamos protegidas hasta la edad de la menopausia por los estrógenos y a partir del cambio hormonal en la menopausia, la incidencia de hipertensión arterial se iguala tanto en hombres como en mujeres a partir de la época de la menopausia y la pérdida de la protección estrogénica. Conforme transcurre la edad, también es importante saber esto, por qué el paciente a mayor edad, mayor hipertensión. No es solamente por el estilo de vida, no es solamente por la genética o por otros factores que hemos visto, obesidad, hipertensión, no, sino porque conforme pasa el tiempo, disminuye la elasticidad de las arterias. Hay un envejecimiento de la pared arterial. Ese envejecimiento de la pared arterial determina que pierdan la capacidad elástica y se conviertan más bien en conductos que tienen cierta rigidez. Y a mayor edad, mayor hipertensión, pero ¿qué tipo de hipertensión? Hipertensión sistólica. La rigidez vascular que se presenta en el paciente conforme va pasando la edad disminuye la amortiguación de la onda sistólica en los grandes vasos, manifestándose como hipertensión arterial sistólica, casi siempre asociada a una diastólica normal. Entonces hay una diferencia entre el hipertenso joven y el hipertenso adulto mayor. El hipertenso joven es hipertenso diastólico básicamente. El hipertenso senil es hipertenso sistólico. Vamos a tener presiones de 160, 80, 160, 80. El joven será 120, 90, 120, 95. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la elasticidad, una pérdida de la capacidad de amortiguación de la onda sistólica de propagación a través de las paredes arteriales, lo que determina básicamente hipertensión sistólica. Ya hemos visto entonces fisiopatológicamente todas las explicaciones por las cuales un paciente llega a ser hipertenso. Ahora vamos a ver las consecuencias de la hipertensión arterial. ¿Sobre qué? Sobre el endotelio. Porque en el hipertenso lo que se enferma es el endotelio. Entonces, cualquiera sea el mecanismo que nosotros tengamos para explicar el desarrollo de hipertensión en un paciente, lo cierto es que existe un aumento en la resistencia vascular periférica. Este aumento en la resistencia vascular periférica determina una remodelación de la pared arterial. Si ustedes ven aquí este vaso sanguíneo normal, en una persona no hipertensa, verán que se
producen cambios en el grosor de la pared y en el diámetro del vaso sanguíneo en la hipertensión crónica. Esto se llama remodelación. Hay entonces una disminución del radio interno de los vasos sanguíneos, lo que da lugar a una mayor resistencia periférica. No es lo mismo un tubo por donde pasa agua con un diámetro de este diámetro que un tubo de este diámetro. Este tendrá menos resistencia, este tendrá más resistencia. Entonces, a mayor hipertensión, a mayor tiempo de hipertensión, mayor remodelación, mayor disminución del diámetro. ¿Y esto qué significa? Isquemia. Si ven ustedes aquí, en este diámetro vascular cabe determinado volumen de sangre. En el mismo vaso sanguíneo, con un engrosamiento de la pared endotelial, disminuye el diámetro y cabe menos sangre. Hay una alteración entre continente y contenido, lo cual en estas circunstancias claramente aumenta la presión sobre la pared arterial. Esta modificación no se produce en todos los vasos sanguíneos, se produce principalmente en arterias y arteriolas pequeñas, arterias y arteriolas pequeñas que constituyen el denominado circuito de resistencia. Esta alteración en el grosor de la pared y en el diámetro interno del vaso sanguíneo provoca una alteración entre continente y contenido, y el resultado va a ser mayor presión sobre la pared, pero al mismo tiempo disminución del flujo sanguíneo con isquemia tisular. Es por eso que el paciente hipertenso a largo plazo va a presentar manifestaciones de daño orgánico en lugares muy específicos. Va a desarrollar insuficiencia renal, va a desarrollar retinopatía hipertensiva, va a desarrollar isquemia miocárdica o va a desarrollar arteriosclerosis cerebral con microinfartos, demencia precoz o accidentes cerebrovasculares. En respuesta al incremento del flujo y la presión sobre esta pared arterial, que sufre cambios estructurales que hemos denominado remodelación endotelial o remodelación vascular, se produce entonces a expensas de un engrosamiento de la capa media. Hay un engrosamiento de la capa media, una hipertrofia de la pared de la capa media, que responde a otros estímulos como son mediadores inflamatorios, incremento de factores de crecimiento y una mayor sensibilidad a la acción de la angiotensina 2. Entendemos a este proceso como una evolución temporal donde existen datos de alarma que nos están anunciando a lo largo del tiempo que ese paciente hipertenso que no se controla va a tener consecuencias posteriores graves.
tal manera que podemos entender como la campana de alarma del incendio, la hipertensión arterial, la disfunción endotelial, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la isquemia miocárdica por enfermedad coronaria, como daño de un órgano blanco importante que además va a repercutir a nivel renal provocando una nefropatía hipertensiva y a nivel del sistema de circulación cerebral, accidentes cerebrovasculares. Todo secundario a qué? A disfunción endotelial. ¿Entienden hasta acá? Sí, ¿verdad? Parece complejo, pero en realidad no es complejo y es importante entenderlo porque a veces uno dice es hipertenso, pero no estoy tan hipertenso, tengo 140, 80, no estoy 140, 90, no está tan alta mi presión, no. 140, 90, ya ese endotelio está sufriendo, ya ese endotelio está sometido a cambios. ¿Qué cambios? Remodelación. Y esa remodelación va a llevar a hipertrofia endotelial. Y esa hipertrofia endotelial va a llevar a isquemia tisular. Y esa isquemia tisular va a llevar a consecuencias graves para el paciente. No es en un año ni en 2 años, pero seguramente a los 10 años sí tendrá consecuencias graves. En la hipertensión arterial esencial, hasta aquí hemos hablado solamente de hipertensión arterial esencial, hemos visto que hay un aumento del estrés oxidativo, un aumento en la producción de radicales libres de oxígeno, lo cual también contribuye a que haya una disfunción endotelial, liberación de mediadores proinflamatorios, alteración a nivel endotelial con liberación de moléculas de adhesión. Eso les recuerda que moléculas de adhesión, activación del proceso inflamatorio, aumento en la actividad plaquetaria, citoquinas proinflamatorias, proteínas C reactivas, proteínas quimiotácticas y un incremento de la apoptosis. Esto va a llevar a daños de órganos blancos, ¿no? Accidente cerebrovascular, isquemia aguda de miocardio, infarto agudo de miocardio, aneurismas, insuficiencia vascular periférica, insuficiencia renal, retinopatía hipertensiva, etcétera. Todo lo que proviene después de que se inicia la disfunción endotelial por hipertensión arterial. Además de todo lo que hemos conversado, están involucrados fisiopatológicamente ya determinados mecanismos. También existen ciertos hábitos que contribuyen al desarrollo, mantención o agravamiento de la hipertensión arterial. Entre ellas, el alcoholismo. Fíjense que la ingesta de alcohol se vincula a una mayor incidencia y prevalencia de hipertensión arterial. La ingesta de más de 20 gramos por día en mujeres o 30 gramos por día en alcohol se correlaciona con un aumento en la probabilidad de tener hipertensión arterial. El tabaquismo, la nicotina, produce un aumento de la actividad simpática con elevación de la presión arterial sistólica de hasta 15 milímetros de mercurio, un poco menos en la presión arterial diastólica, y este efecto de elevación de la presión sistólica y diastólica se mantiene hasta 20 o 30 minutos después de haber fumado un cigarro. Es decir, yo prendo un cigarro, me fumo un cigarro, mi presión subió. Si soy hipertenso y fumo, imagínense, estoy alimentando la hipertensión. Es un factor de riesgo mayor asociado a hipertensión arterial, pero además de forma independiente a enfermedad vascular. ¿Por qué? Porque la nicotina es un neurotransmisor
Y el paciente gran fumador no solamente es que contribuye a la hipertensión, sino que contribuye a la enfermedad isquémica periférica, arterial periférica. La actividad física. El sedentarismo también está vinculado ¿a qué? A síndrome metabólico. Y como síndrome metabólico ya hemos hablado muchísimo de lo que produce el síndrome metabólico. La actividad programada, aeróbica o de musculación mejora el consumo de glucosa, favorece la producción de HDL y disminuye la cantidad de LDL, por lo tanto disminuye la posibilidad de que estas moléculas de LDL se depositen en un endotelio enfermo. Favorece la reducción del peso, favorece la vasodilatación y disminuye la resistencia periférica sistémica, dando lugar a una disminución de la presión arterial. Entonces, los hábitos también influyen en la progresión o el pronóstico de la hipertensión arterial en todos los pacientes. Hasta aquí hemos hablado de la hipertensión esencial, es decir, aquella hipertensión que vamos a observar en el 95% de pacientes. Pero existe un 5% de personas que tienen hipertensión y que no entra dentro de la hipertensión esencial, es decir, pacientes en los cuales tenemos que buscar el origen de la hipertensión. Se debe buscar causas específicas de hipertensión, en qué circunstancias yo debo sospechar. Pacientes en los que la hipertensión se presenta en personas menores de 35 años. Por eso les decía, sería muy raro que yo ahorita tome la presión arterial acá y encuentre que ustedes están hipertensos. Sería muy extraño que sea hipertensión esencial. Puede que estén hipertensos, pero seguramente tengo que buscar otra causa, insuficiencia renal, feobromocitoma, hipertiroidismo, etc., ¿no? O también posterior a los 55 años, sin historia familiar de hipertensión arterial, con hipertensión arterial severa o hallazgos de laboratorio que sugieran la necesidad de otros estudios, por ejemplo, una creatinina alta que nos indique insuficiencia renal. Comienzo brusco de la hipertensión arterial, es decir, el debut de una persona con sensación de embotamiento, cefalea, falta de aire, intranquilidad, que vaya en busca de un médico, le tome la presión y le diga, está en 200, 110. Una presión muy alta. Y le preguntamos al paciente, ¿era hipertenso? No, nunca fue hipertenso. Es una hipertensión de inicio brusco. Pacientes con cambio brusco en el comportamiento de la hipertensión arterial, agravamiento de la hipertensión, disminución de la respuesta a determinado esquema de medicamentos. Esos pacientes también deben ser estudiados. Una hipertensión refractaria o resistente, es decir, está hipertenso, le doy tratamiento, no mejora, mejoro el tratamiento, no mejora, amplío los medicamentos, no mejora, hay que estudiar ese paciente. Probablemente no sea esencial, habrá alguna otra causa. Pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en el cual el ecocardiograma no muestra evidencia de hipertensión antigua como hipertrofia miocárdica o disfunción endotelial, también hay que buscar una causa de la hipertensión arterial. O pacientes con hipertensión arterial severa, mayor de 180 de sistólica y 110 de diastólica, que no se conocía hipertenso, también hay que buscar causas secundarias. ¿Cuáles son las pistas para sospechar de enfermedad secundaria como causa de hipertensión arterial?
Falla renal crónica, o sea, un paciente que de pronto esté con insuficiencia renal. Hipertensión renovascular, es decir, se sospecha cuando aparece hipertensión arterial en una persona mayor de 60 años, si se trata de un paciente menor de 12 años con elevación de la presión arterial. Imagínense un niño hipertenso. No va a ser esencial, nunca, jamás va a ser esencial un niño. Un adolescente de 18, un joven de 23 años, nunca va a ser esencial. Siempre va a ser por otra causa. Exceso de esteroides adrenales, coartación de aorta, feocromocitoma, son causas raras, pero que en el contexto del paciente tenemos que tenerlas presentes porque no está dentro de lo que epidemiológicamente uno encasilla en los pacientes con hipertensión esencial. ¿Cuáles son los efectos de la hipertensión sobre órganos específicos? Sobre el corazón, o sea, sobre el miocardio, hipertrofia ventricular izquierda en primer lugar. Y como hay hipertrofia ventricular izquierda, angina de pecho o infarto de miocardio. ¿Por qué? Por disfunción endotelial y disminución del aporte sanguíneo al miocardio. Desarrollo de insuficiencia cardíaca también. La hipertensión arterial, ustedes recordarán esa imagen donde hay un ventrículo izquierdo hipertrofiado con disminución de la cavidad ventricular izquierda, lo que lleva a una disminución de la capacidad de llenado diastólico y bajo volumen sistólico, ¿no? Efectos neurológicos: retinopatía hipertensiva, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, demencia precoz, encefalopatía hipertensiva, efectos renales, arteriosclerosis renal, insuficiencia renal, lesión glomerular, efectos vasculares periféricos, enfermedad vascular de miembros inferiores, uno lo puede ver porque hay cambios tróficos de la piel, dolor, etc. Sobre el endotelio, enfermedad hipertensiva por disfunción endotelial y también efectos sobre la función sexual, disfunción eréctil. ¿Qué hacemos con el paciente hipertenso que nosotros seguramente se van a encontrar en el internado con mucha frecuencia en el consultorio, siendo médicos, cualquiera sea la especialidad que ustedes hagan? En la evaluación inicial del paciente hipertenso hay 4 objetivos: definir la severidad de la hipertensión, determinar qué otros factores de riesgo tiene: diabético, obeso, sedentario, tabaquismo, buscar hipertensión secundaria, confirmar la hipertensión con mediciones en otros momentos, en el consultorio, en la casa, y entonces es indispensable hacer una historia clínica cuidadosa, un examen físico completo y pruebas de laboratorio básicos, principalmente dirigidas a verificar la función renal, y un electrocardiograma que nos va a mostrar si es que el paciente es recientemente hipertenso o ya es un hipertenso de larga data. ¿Qué vamos a encontrar en un electrocardiograma de un hipertenso de larga data? Datos de hipertrofia ventricular izquierda, eje desviado a la izquierda. La historia familiar es muy importante porque hemos visto que hay influencia genética en el desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Cómo se está manifestando la hipertensión arterial? Si es que toma medicamentos como antiinflamatorios, corticosteroides u otro tipo de medicamentos, si es que hay consumo de alcohol, si es que hay consumo de tabaco, y también historia del sueño y de historia personal, sobre todo relacionada al estrés, tipo de sueño, apnea de sueño, etc.